Bien, y vamos a recibir en esta mañana a Marcelo Díaz, que ya está con nosotros, a Gisela Murillo y a Dani Di Paolo. Si pueden ir pasando y el equipo los puede ir ubicando. Los recibimos con un aplauso. Gracias por estar. Bueno, quizás, no sé si todos los conocen, pero bueno, Marcelo Díaz, él es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, analista político, escritor, docente universitario y hincha de Boca. Eso fue lo más importante de la reseña. Y acá hay algunos que aplauden. Gisela Murillo, ella es salteña, viene de Salta, licenciada en Ciencias de la Comunicación, diplomada en Liderazgo y Formación Política, doctorando en Comunicación, investigadora de Diseño y Gestión de Políticas Públicas de la Salud Intercultural Materna de las Mujeres Huichí, actual asesora de prensa de la presidenta de la Unión Industrial de Salta e integrante del Consejo Social y Económico de la Nación Argentina. Muy jovencita para, ¿no? Tanta reseña, pero bueno. Ahí gracias Gise, y gracias por tu input, ahí siempre. Y bueno, Dani Di Paolo, que muchos ya lo conocemos, casado con Dana, próximo a cumplir 30 años ya. En octubre. De casado. 3 hijos, abuelo de un nieto en gestación. ¡Guau! Bueno, esa es la primicia para el evento. Abogado, mediador, presidente de Valores, provincia de Buenos Aires, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires 2021 y director del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Así que le damos un fuerte aplauso a nuestro panel. Qué bueno tenerlos en esta mañana con nosotros. Y bueno, sin más, Marcelo, quisiera que nos hables un poquito del análisis político de la actual coyuntura. Si hay un análisis político de lo que estamos viviendo. En 8 pero minutos. Te escuchamos así, con todos nuestros oídos. En 8 minutos. Lo primero que tengo para decir, buenos días a todos, un gusto compartir y gracias por la oportunidad de estos minutos. Solamente un detalle de color. En 1910, un legislador inglés cristiano, Abraham Cooper, él habló de espiritualidad política, o sea, el concepto de analizar la política desde la perspectiva espiritual, y fue revolucionario en su época. Hay un librito, después me preguntan y se lo recomiendo. Es eso lo que estamos haciendo ahora, espiritualidad política, ver la política desde la combinación del poder del amor, la piedad del Espíritu Santo frente a las cuestiones del poder político per se. Quiero comenzar con una frase que un profesor mío de la universidad, viste que Dios usa a quien Él quiere para hablarte, y este era un re pecador, el tipo, si murió debe estar en el infierno con toda seguridad ahora, pero Dios lo usó para darme un principio que abracé para siempre en mi vida, que es crecer en la capacidad de análisis, ¿no? Entonces quiero muy brevemente y a toda velocidad darles algunas ideas de lo que yo entiendo, los que amamos esta ciencia y amamos esta actividad y lo entendemos como una misión del pueblo cristiano, algunas ideas que posiblemente puedan servir, hablando específicamente de Argentina. Tradicionalmente, ustedes saben, la política se divide, o se ha dividido, se ha entendido en términos ideológicos de izquierda y derecha. Y aunque aún hoy se sigue mirando así, no es tan exacto en estos momentos a la hora de considerar una acción política o entender qué es lo que está pasando en el país. Y esto se debe, y voy a toda velocidad, esto se debe a una característica del posmodernismo o del hipermodernismo que vivimos ahora, que es que las ideologías están atravesadas por un fenómeno ideológico llamado progresismo, que es muy probable que ustedes hayan escuchado esa palabra. El progresismo es un poder transversal, que va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Antes algunas ideas o algunas conductas o algunas posturas políticas que entendíamos claramente esto es de izquierda, hoy no es tan así. Por eso tenemos que
mirar las cosas dos veces para incluso nosotros como cristianos saber cómo ubicarnos. Entonces, ¿cuál es el desafío para el político cristiano para entender lo que sucede en el país? Conocer y entender la transversalidad del progresismo que ha cambiado la forma de hacer política en esta parte del siglo XXI. No es lo mismo la política de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, a la que es actualmente en esta época. Hay que aprender a mirar las dos cosas. Yo te sugiero que leas tanto Clarín como Página 12, que veas TN como C5N. Recordar el ejemplo de Jesús. Jesús con sus discípulos, él hablaba con Juan, que Juan hablaba del amor y del amor y del amor, pero también Jesús hablaba con Judas. Entonces siempre está bueno tener las dos visiones del mismo elemento para crecer en nuestra capacidad de análisis y con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, tomar las mejores decisiones. Entre paréntesis, felicitaciones Paraguay, porque en el día de ayer Paraguay tuvo elecciones y gloria a Dios eligió un gobierno conservador y que respeta muchas de nuestras ideas y de nuestras posturas, así que lo tomamos como una luz de esperanza para nuestras naciones. Alguien diga amén a eso. Y esperamos que eso llegue también a nuestro país. Sigo. El progresismo, les recuerdo a ustedes, es una postura ideológica que sostiene que el progreso no es solamente económico, porque ya fracasó esa postura a partir de la desaparición de la antigua Unión Soviética y obviamente la caída del muro de Berlín, sino que el progresismo está intentando convencer y convencernos, usando mucho poder y mucho poder económico, que el progreso no es solamente económico, por eso no le importa que haya tantos pobres, sino que el progreso, o sea, se progresa, se avanza en lo cultural y en lo moral, lo cual a nosotros se nos trae más de un problema. Fomenta la pérdida de la objetividad del derecho. Para el progresismo la ley no es igual para todos y obviamente anula la referencia externa de la ciencia como guía. Por eso es que varón se levanta y no importa lo que la ciencia diga, se autopercibe como otra cosa y así es. Sigo este análisis para que entendamos la acción política que el análisis de nuestra política actual. El valor más importante en el mundo actual son tres palabras: la tolerancia, el multiculturalismo y la diversidad. La tolerancia dice que todos los valores, todas las creencias, todos los estilos de vida y todas las afirmaciones son verdad y son iguales. Se elimina la referencia externa para fundamentar. Todo es personal. El multiculturalismo es la tolerancia aplicada a la cultura. Todas las culturas son iguales y el mismo valor. Y la diversidad es la tolerancia aplicada al pensamiento. Por eso vos puedes pensar lo que quieras y tenés que ser tolerado. La pregunta entonces es, entendiendo que esto es lo que está pasando, repito el primer principio, la acción política, la postura ideológica antigua, izquierda-derecha, prevalece por supuesto hoy en general, pero ha sido invadida transversalmente por el progresismo y eso lo tenemos que entender, cambia radicalmente nuestra forma de hacer política. La pregunta es entonces, ¿dónde participar si los partidos políticos han sido influenciados por estos cambios? Mi postura, ¿en qué situación estamos ahora? Bueno, yo creo que en toda América Latina prácticamente no se discute si el evangélico o el cristiano tiene que participar en política. Ya es algo asumido claramente. Lo que desde mi perspectiva estamos pensando ahora, no sabemos muy bien cómo llegar para participar a la política y tampoco sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer una vez que llegamos. Por eso es imprescindible esto que Alejandro compartía recién, ¿no es cierto? De bajo ningún punto de vista hago lo que sea con tal de llegar a obtener esa cuota de poder o la lapicera o el poder económico y mucho menos participamos. Siempre me gusta preguntarle a algunos candidatos, imagínate que ganas, ¿qué haces si ganas? Imagínate que el domingo a la noche te vas a dormir y sos el concejal, sos el intendente, sos el gobernador, sos el presidente. ¿Qué haces el lunes? Y me acuerdo hace muchos años un pastor amigo que todos orábamos para que no gane. Él nos dijo, y los llamo a ustedes, me pongo a orar, ¿no? Y no sabía ni siquiera el presupuesto de la ciudad en la cual era candidato a intendente. En general los evangélicos tenemos tres miradas, dos que yo considero válidas desde mi perspectiva y una que no aconsejo.
La del partido confesional es la que no aconsejo. Históricamente en América Latina los partidos confesionales no han funcionado. 2, partidos que representen ciertos valores cristianos en sus bases ideológicas, pero no del tipo confesional. Y 3, partido tradicional con posibilidades de influenciar en cosmovisión bíblica. ¿En qué situación estamos en Argentina? Y termino. Tenemos una alianza gobernante que está aplastada por el fracaso. Tenemos una alianza opositora que está demorando en definir ciertos liderazgos. Y tenemos un elemento nuevo, en inglés se llama outsider, que es alguien que viene de afuera, ¿no es cierto? Y que en general su éxito, al menos actual, es que captó el enojo de la ciudadanía. Entonces, el captar el enojo de la ciudadanía está consiguiendo lo que todos sabemos que conseguimos. Termino con una frase de Bonhoeffer. Él decía, aférrense valientemente a lo real, no pierdan el tiempo con lo que podría ser. La libertad radica en la acción, no en el vuelo de ideas. Decídanse a entrar en la tempestad de la vida. Por eso hacemos política. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, que hay mucha riqueza, ¿no? Ahí veía varios ahí anotando, y mucho para seguir pensando y reflexionando. Nunca había pensado esto del progresismo como algo transversal, para mí algo nuevo, ¿no? Bueno, Gise, qué bueno tenerte con nosotros, y lo vamos a hacer también con preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, las hace llegar ahí. Agostina, levanta tu mano. Si alguno tiene alguna pregunta, también la puede hacer llegar ahí a Agostina. Gisela, contanos un poquito, estuviste trabajando mucho en Salta con la comunidad Wichí. Sí, así es. Contanos cómo fue esa experiencia social. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este espacio junto a grandes referentes del área política cristiana. Para mí es un honor estar a la par también de dos grandes, compartiendo mi poca experiencia quizás, ¿no? Estoy transcurriendo en estos años, un lado de la parte académica, pero también buscando tomar participación activa por el lado político. Bueno, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, y si bien abordo todos estos temas de los pueblos originarios desde el área comunicativa, me parece importante aclarar que la comunicación es una dimensión básica en las relaciones humanas y también en las relaciones socioculturales que podemos desarrollar en nuestro entorno, ¿no? Entendiendo que este aspecto comunicativo atraviesa el aspecto social, cultural y político. ¿Y por qué político? Porque desde la comunicación, desde poder ver las realidades de los otros, somos capaces también de tomar esa acción de transformarlas. Y nunca pensé que al empezar este camino iba a ser parte de un proceso de transformación también sociocultural en medio de una de las comunidades que trabajo. Si bien yo frecuento en la provincia de Salta, la región de Rivadavia Banda Sur, que también se caracteriza por ser la zona del impenetrable Chaco salteño, actualmente han habido avances en las obras, es más fácil poder llegar, pero hay muchas cosas que todavía tocan transformar, ¿no? Y en ese proceso de definir qué realidades son las que tenemos que transformar, creo que cada uno tiene un compromiso ahí en su entorno, capaz de descubrir, y algo que Dios también en lo personal me habla es que necesitamos orar para diseñar para gestionar y gestionar para transformar, ¿no? Y ahí estaba yo en medio de mi proceso de investigación por mi tesis de grado, tratando de entender los sentidos de la maternidad wichí y ese proceso de comunicación que establecen con el sistema de salud pública, para ver qué es lo que estaba faltando, por qué tanta mortalidad materna, por qué tanto descuido en el proceso del embarazo de las mujeres, a pesar de tener una reforma constitucional desde el año 1994 que incorpora a los pueblos originarios, a pesar de tener una legislatura provincial que crea un espacio particular para tratar la salud desde el espacio intercultural, y a pesar de tener una ley de parto respetado, que si bien tiene sus años en poder promulgarse, está vigente actualmente, ¿no? Y tuve la oportunidad de poder entrevistarme con varias mamás de las comunidades, de descubrir cuáles eran esos sentidos y por qué tanto de una parte y la otra habían resistencia, ¿no? Desde un lado, la vulneración del derecho de las mujeres,
la instrumentalización del parto, poder atropellar sus culturas ancestrales, y del otro lado, el sistema de salud, no contar con todos los recursos necesarios por parte del Estado para poder dar respuestas reales a ese entorno, ¿no? Y una experiencia que me tocó muy fuerte, nunca pensé que iba a ser parte de este proceso de transformación social, es el caso de un fallecimiento de un bebé de 4 meses por mala praxis. A su mamá de 22 años tuvo que llevar a este bebé a un puesto sanitario, porque los hospitales también se dividen en diferentes niveles de acuerdo a la complejidad que atienden y al equipamiento que contienen. Y este bebé llegó al puesto sanitario con fiebre, y ahí se llamó la encargada, la referente, se comunicó con el hospital cabecera. No es que un médico atendió al bebé, no, una encargada se comunicó para decirle qué es lo que estaba pasando, y le dieron unas indicaciones de acuerdo a lo que escucharon de inyectarle un componente mezclado con penicilina y dipirona. Sí, el bebé lo llevaron nuevamente a la casa, bebé de 4 meses estamos hablando, no le bajaba la fiebre, seguía llorando, y esta mamá volvió al hospital, pero el hospital no atiende las 24 horas en medio de esos contextos de descuido. Y estando ahí, no teniendo atención del puesto sanitario, se mudaron a la policía llama al hospital cabecera para que le envíen una ambulancia y puedan darle una solución a lo que estaba pasando. La ambulancia llega, demora ¿Por qué cuento todo este trayecto? Para que entiendan un poco la realidad en la que estoy involucrada. Demora sus 2 horas en llegar. Cuando sacan al bebé de ese pueblo, lo trasladan al hospital siguiente, que está a 20 kilómetros. En el hospital lo atienden y le vuelven a inyectar esta misma inyección de mezcla de dipirona más penicilina. Ahí culpan a la mamá porque el bebé comenzó a hincharse, sacarle roncheritas en el cuerpo. Dicen que quizás ella le dio una planta medicinal y que por eso estaba reaccionando de esa manera. A lo que la mamá niega. Como no podían calmar la situación, el bebé comienza a convulsionar. Del traslado de ese nivel de complejidad 2 a un nivel de complejidad 1 queda una distancia de 170 kilómetros aproximadamente. Se llama nuevamente a la ambulancia para que se haga ese traslado, porque ya no había cómo atender la situación en ese momento. Y en ese trayecto de 90 kilómetros, antes de llegar al hospital, el bebé fallece en la ambulancia. Se trata de cubrir el caso. Se dice que el bebé falleció por paro cardiorrespiratorio. Se tapa todo lo de la intoxicación y la mamá comienza a hacer una denuncia. Nosotros, yo en ese contexto estaba desarrollando la investigación. Busco mediar la comunicación entre el ámbito judicial, el hospital, demás, ayudándolas a redactar las actas, los documentos. Logramos tener reunión con el que en su momento era el ministro de Salud de la provincia, y en medio de todo este reclamo social y movilización, que se concrete la obra de un hospital para ese lugar, paraje, que tuviéramos que evitar todos estos trayectos. Esa obra ya se habilitó, se logró concretar, gracias a Dios, a través de este testimonio. Por eso es que nunca pensé, como digo, tomar esta acción, ¿no? Diseñar quizás desde la investigación, en un principio, gestionar, ayudando, mediando la comunicación entre la comunidad y ser parte de la transformación social, estar en esos espacios donde realmente se necesita ser esos mediadores que Dios envía, ¿no? Todavía queda un largo trayecto por recorrer, porque si bien ya tenemos el espacio, ahora hay que equipar al personal de salud para que desde una perspectiva intercultural pueda facilitar y traer soluciones reales a lo que necesitan las madres en medio de esos contextos. No sé, Marta, si hay otra pregunta. Qué bueno. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, cualquier cosita me vas diciendo, no, porque otra de las preguntas es qué acción concreta pudiste realizar. Y creo que esto es bien concreto, ¿no? Bueno, y después vamos a Dani, por ahí ya ahí tenemos más preguntitas, Gise. ¿Algo más que quieras compartir? Lo de la acción concreta, ¿sí? Dale, sí. Sí, actualmente estamos desarrollando un protocolo de actuación en la salud materna intercultural, a partir de los resultados, para que desde el sistema de salud se pueda trabajar junto a los facilitadores interculturales. Se habla mucho de la educación,
las escuelas ya tienen facilitadores interculturales, pero ahora estamos buscando que desde la provincia los facilitadores interculturales también estén en el ámbito de la salud. Fundamental. Bueno, tantas historias, ¿no? Uno tendría para contar, porque nosotros desde nuestra mirada tan urbana, y pensamos que esta es la solución para un contexto rural, y es tan diferente la mirada de una persona de ciudad a la mirada de una persona que está en un contexto rural. Así que creo que es tan importante, ¿no? Gracias, Gise, y bueno, ahí seguimos. Bueno, Dani, contanos un poquito desde lo que es este tiempo que están viviendo, todo lo que tiene que ver con el Consejo Social, esta oportunidad que se abrió, que bueno, salió hasta en página 12. O sea, estoy como Mirta Legrand, ¿viste? Te empecé con la pregunta más difícil. ¿Cómo están? Antes de llegar al Consejo Social me gustaría poder, basados en 4 dimensiones de lo político, explicar por qué estamos ahí. Y todos lo vamos, creo yo, a entender, o por lo menos nosotros creemos que es necesario reflexionar por eso, porque muchos nos preguntan, después del 2021 y un esfuerzo compartido con muchos de los que estamos acá, que vivimos grandes desafíos, no solamente en el acompañamiento a muchos cristianos que nos presentamos dentro de una fuerza que era un poco lo que dijo Marcelo en este modelo, no de una fuerza confesional, pero sí que tenía la posibilidad de participación para muchos candidatos con una cosmovisión cristiana. Básicamente nosotros entendemos la política en sus 4 dimensiones, pueden ser más, pero bueno, hoy hablemos de estas 4 como para comprender el proceso. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo acá en que todos entendemos la política desde el punto de vista cristiano como vocación de servicio, todos estaríamos de acuerdo, ¿no es cierto? Decimos sí, para nosotros la política es una expresión más del amor al prójimo. Vemos una realidad que nos duele, nos comprometemos con nuestros vecinos, con nuestros compatriotas y decimos, yo quiero canalizar mi amor a Dios y hacia el prójimo a través de la actuación política. Para eso me integro a la actuación, que puede ser en un partido, que puede ser en forma personal, a través de lo social, bueno, diversas maneras, pero quiero hacer algo por el bien de los demás, la política como vocación de servicio. Un segundo plano sería la política como vocación de transformación. Uno entiende que es una herramienta de transformación social, en donde puede cambiar las condiciones de vida, puede dar igualdad de oportunidades, puede transformar estructuras, cosas que desde la soledad de ese servicio al prójimo individual no se pueden hacer. Entonces, bueno, se integra con otros que están en un mismo sentir, con unas mismas ideas, y intenta hacer un cambio positivo, entendiendo la política como una herramienta de transformación social. Y ahí también todos nos vamos a poner de acuerdo. Viene una tercera etapa que es la representación, la política como vocación de representación de otros. Ahí se empieza a complicar un poquito. ¿Vieron? El me representa, a mí no me representa, que lo escuchamos mucho. Yo les cuento brevemente mi testimonio de por qué en el 2018 decidí dedicarme a la militancia política de una forma prácticamente full time, en la medida que pude, porque hasta hace muy poco tiempo no teníamos ningún sostén, así que fue muy difícil todos esos primeros años. Pero yo estaba en la marcha, que seguramente muchos de los que estamos acá estuvimos, la grande en la 9 de julio, éramos 500.000 de personas, y con la lucha pro vida, ¿no es cierto?, que todos vivimos con tanta intensidad. Y al ver esa cantidad de gente en un diálogo con Dios, digo, esto es maravilloso, somos muchos los que tenemos una misma mirada sobre la cosmovisión cristiana, sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre la dignidad del ser humano. Bueno, Señor, alguien tiene que representar políticamente esto, porque hoy en día no hay ninguna estructura partidaria que lo haga en forma completa. Algunos coinciden en algunos aspectos con algunas alianzas, otros con otras. Y Dios me respondió, como habitualmente lo hace, con una palabra, ¿no? Y me llevó al pasaje de los discípulos preguntándole a Jesús ante la multitud que había que alimentar. Dice, bueno, Señor, esta gente tiene que comer, mandarlos a cada uno para su casa
y que se hagan algo en su familia. Y Jesús le dice, bueno, denle ustedes de comer. Y ahí Jesús me dice a mí, bueno, formalo vos el partido. Por supuesto, lo primero que hacemos ante esos llamados es darle muchas excusas a Dios de por qué no es una buena idea. Yo se las di todas. Y una vez que atravesé todas esas respuestas, llamé a algunos amigos y dije, vamos a trabajar para generar un espacio en donde nuestra fe sea un valor para participar en política, donde nuestros principios sean algo que nos da una plataforma desde la cual poder desarrollar este sentir, este deseo, y no que nos resulte, como me había pasado en otras oportunidades, obstáculos, mis convicciones, como para poder desarrollar esta tarea. Entonces esa representación que en la democracia dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, es imprescindible. Y en una cuarta dimensión es la vocación de poder, que es la que más nos complica a los cristianos, la mirada de los que están haciendo política, en la que tendemos a considerar la vocación de poder como una ambición humana o carnal, inclusive, ¿no?, en términos espirituales, cuando lo pensamos, como algo negativo. Pero la verdad le digo que si un político no tiene vocación de poder, en realidad no es un político. Puede ser un activista, puede abrazar una causa, pero en realidad dirigente político que se precie tiene que tener vocación de poder. Quiere alcanzar un espacio donde pueda hacer realidad aquello que son sus ideas, sus programas, lo que cree que va a modificar la realidad para lograr los objetivos de mejorar la situación de aquellos a los que quiere representar, de lo que quiere transformar. Para eso servimos a los demás y necesitamos un espacio para poder llevarlo a cabo. En este contexto, nos damos cuenta que para llegar al poder, como representantes de otros, tenemos las elecciones, para los cuales nos presentamos en el 2021. Hay que trabajar mucho para eso, tiene que estar tu nombre en una boleta. Para que tu nombre esté en una boleta, tiene que haber alguien que quiera llevar tu nombre, si es de otro partido, y si no, generar tu propia organización con personería política, sea una alianza, sea un partido, para poder hacerlo. Eso es mucho trabajo. A veces no pensamos en eso, ¿no? Decimos, no, yo quiero ser diputado, quiero ser, pero es un proceso muy, muy complejo. O si no, tenés que llegar a algún acuerdo con el cual alguien diga, no, vengan ustedes a trabajar con nosotros, que ya estamos en un lugar de poder y que somos responsables de la gestión de alguna jurisdicción, porque nos resultan necesarios, útiles, convenientes, porque los vimos y queremos que trabajen con nosotros. Para eso hay que ser relevantes, ¿no? Porque para que alguien te invite y lleguen a un acuerdo para ser parte, o sea, eso nosotros lo logramos después de ese gran esfuerzo de tener el 3% de los votos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que fueron 262.000 personas, que entre todas las opciones que tenían dijeron, yo voy a poner mi voto de representación a través de esta organización. Entonces, obviamente, en el hecho de ser relevantes, nosotros tenemos que apoyar a aquellos que están intentando serlo, ¿no es cierto? Hay muchos principios de la actividad política que a veces nunca se van a contradecir, pero que no es el mismo lenguaje de la actuación cristiana en otros ámbitos. Por ejemplo, en lo político, si vos pones como condición de que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha cuando haces algo, no te va a votar nunca nadie. Nosotros tenemos que estar todo el día sacándonos fotos y poniéndonos en las redes. Y si ustedes nos van a juzgar mal por eso, estamos sonados, porque nadie sabe que existimos. Entonces tenemos que salir a la luz, tenemos que mostrarnos y todo lo demás. Entonces, bueno, todas esas dinámicas tienen que ver con poder ser relevantes. Y en esa relevancia logramos hacer un acuerdo con un espacio heterogéneo, ya no homogéneo como era Más Valores solamente, sino más heterogéneo, en el que decidimos centrar con esta identidad propia de quienes representamos y cuáles ideas y qué proyectos queríamos implementar en ese espacio de gestión, y ahí se llegó al Consejo Social. Por eso le digo que es necesario hacer toda esta explicación, porque nosotros llegamos al Consejo Social con una agenda que era exactamente la misma que le habíamos propuesto a aquellos que nos votaron. Esto tiene que ver
trabajar fuertemente con el tema de la prevención y rehabilitación de adicciones, porque para nosotros es algo fundamental. La política en general, ustedes ven que no es un tema al cual le interese demasiado. Para nosotros es fundamental. Trabajar fuertemente con el tema de la prevención del aborto. Por supuesto, apoyando a aquellas mujeres que tienen embarazo, situación de vulnerabilidad. Con la primera infancia, trabajando el tema de la adopción. Por supuesto, para nosotros sería fundamental el tema de atender a la discapacidad, algo que como sociedad nos ponemos todos de acuerdo, que estamos convencidos de que debe haber lo que se llama discriminación positiva, ¿no? Una ventaja para esa persona que por una situación personal, física, cognitiva, la que sea, necesita ayuda de todos los demás como sociedad. Trabajamos para eso. Y en último lugar, también elegimos el tema de los adultos mayores como una edad en la que vemos que están llegando muchas personas sin la dignidad que se merecían. Para hacer esta agenda llegamos al Consejo Social. Obviamente uno de los objetivos era poder desarrollar una contención a la mujer embarazada que llegaba a los hospitales y con la información actual que había solamente le daban la vía del aborto, ¿no es cierto? Porque estaba toda la información con un sesgo en cuanto a lo que fue la ley de interrupción legal del embarazo, que bien nos decía, se usan esos subterfugios para nombrarlo. Entonces, hoy notamos que más allá de que nuestra militancia pro vida debe continuar, tenemos que entender que hay algunas cuestiones legislativas que pueden ser las llaves para que nuestra militancia sea más efectiva. La verdad que pensar hoy en poder revertir, digamos, la ley de aborto como un derecho, si bien nosotros no lo vamos a aceptar nunca que sea un derecho, no estamos en condiciones políticas de poder lograrlo. Pero así como salió esa ley, salió otra ley que dice que el Estado debe garantizarle a todas las mujeres con un embarazo vulnerable, con necesidades, una cantidad de derechos para acompañarla a poder continuar con su embarazo y aún así durante la primera infancia del hijo hasta los 3 años. Bueno, hoy la militancia pro vida tiene que ver con militar esa ley, ¿no es cierto? Que es la que nos da herramientas, nos permite dar información, nos permite, por ejemplo, hacer que la red de atención a la mujer con embarazo inesperado, que forman muchas ONGs que nosotros conocemos, tenga esa información en todos los hospitales. Oposición siempre va a haber. Perdón. La ley 27.6, la llamada ley 1000 días, ¿no es cierto? Para los que no saben, el mismo día que salió la 27.610, que es la de ley del aborto, salió la siguiente, fue esta ley de cuidado integral de la mujer embarazada y atención de la primera infancia, llamada 1000 días. Nosotros tenemos ahí una cuestión con los 1000 días porque no dan las cuentas, ¿no? Porque están dejando afuera el tema de la concepción, entonces nosotros preferimos llamarla por el nombre, pero todo el mundo la conoce como la ley de los 1000 días. Ustedes sepan que es desde la concepción, lo cual es algo muy positivo que tiene la ley, es que se acepta que la vida de ese niño por nacer ya es sujeto de derecho, porque tiene asignaciones y subsidios que ya le corresponden hasta los 3 años de edad. Y entonces hicimos este esfuerzo para que en todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires estuviera la información para que pudiéramos tenerlo. La información, yo creo que sí, ha sido un tiempo luchado, ¿no? Un tiempo luchado y muchas voces que se levantaron, ¿no? En el medio de, pero bueno, un poquito lo que hablábamos hoy en Efesios, estamos en el medio de una generación, entonces en ese medio de nosotros resplandecemos como luminares en el mundo y ahí que Dios nos dé sabiduría, mucha sabiduría. Bueno, tenemos, 3 minutos, 1 minuto cada uno para un concepto final. Insisto con lo que intenté compartir al principio, crecer en nuestra capacidad de análisis significa dedicar tiempo
a pensar en la política, a instruirse y capacitarse para poder entender algunos fundamentos que sí o sí hay que conocer. Y sobre todo, no perder la espiritualidad, ¿no? Yo resalto otra vez este concepto de espiritualidad política. Los cristianos entendemos que hay un poder detrás del poder. Entonces no podés estar ajeno a esa cosmovisión bíblica que le llamamos generalmente, de que ciertos poderes o ciertas decisiones se toman en base a otros poderes. Me parece que a todos los que están con inquietudes, pensando, o a los que estamos, y por supuesto seguimos aprendiendo, a tener estos conceptos en claro, nos va a ayudar un montón. Gisela. Sí. Bueno, hace poco una amiga me preguntó si era posible transformar la realidad que le planteaba en ese momento, entendiendo toda su trayectoria política de más de 30 años, y me quedé en la reflexión, ¿no? A veces hacemos cosas y no sabemos cuáles van a ser los resultados, pero nunca lo voy a iniciar o nunca voy a continuar por este camino ya desde una actitud de resignación, sino confiando que no está en mis posibilidades hacer la transformación social, sino que medio ese camino, y el que hace el impacto y que transforma los entornos es el mismo Dios vivo, ¿no? Y quiero compartir esta frase de Martin Luther King, que me motiva un montón. Dice: nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma cuando miramos para otro lado. ¡Wow! Gracias, Gise. Gracias, Dani. Bueno, les dejo pasajes bíblicos que nos ayudan cuando estamos ahí bajo presión y en la lucha de aquellas cosas que sentimos que son el bien para nuestra sociedad y que siempre van a generar oposición. Eso tenemos que saberlo. Ya Jesús nos lo anunció, no nos tiene que sorprender. Pensaba mucho en este tiempo, en este pasaje de Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. No es solamente hacer el bien, Sino no cansarse. sino hay que hacerlo con mucho tiempo, o sea, con perseverancia y no cansarse. Y bueno, en estos diálogos que uno tiene con el Señor, si me permitiste, leo uno solo más, que si, ¿cómo hago para no cansarme?, le decía el Señor. Y me llevó a la palabra de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿no? Nosotros tenemos que menospreciar cualquier cosa que venga como consecuencia de hacer el bien que el Señor nos ha enviado a hacer, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí, más que la de Jesús nunca vamos a tener, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que en esa palabra confiamos, y puestos los ojos en Jesús seguimos hacia la meta. Amén.